Vamos a entrar de lleno en la palabra del Señor y simplemente le quiero agradecer al Señor por este privilegio que me da de estar aquí en esta noche. He tenido mucho trabajo, pero bendito sea Dios que hoy nos tocó quedarnos aquí en casa y aquí estamos. Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor y busquen en su Biblia en Romanos 8:37. Romanos 8:37, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dan un amén cuando lo tenga. Y dice así la bendita palabra del Señor: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra del Señor. Oremos pues. Padre, gracias te damos en esta hora por todas las bondades recibidas de parte tuya. Venimos a tu trono de gracia en el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado, y te adoramos, Señor. Te damos gracias por ese cuidado, por esa bondad que tú tienes sobre nosotros cada día. Ahora, mi Señor de los cielos, al entrar en tu palabra, pasa el carbón por mis labios y prepara los corazones. Espíritu Santo, ven a este lugar, convéncenos, ayúdanos, llénanos, guíanos en todo. Pido que la sangre del Cordero, la sangre preciosa de Jesús, me cubra, nos cubra, me limpie, nos limpie de todo pecado. Te pido por los que están, que tú los bendigas a cada uno de nosotros, derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero te pido por los que no están, Señor de los cielos, yo rompo cadenas, ataduras, intercedo por ellos, sigo intercediendo por la lista de oración, conforme a tu misericordia en gloria, contesta estas peticiones, Señor. Tú sabes de lo que tenemos necesidad, dice la palabra, antes de que nosotros hablemos, tú ya conoces todas las cosas. Confiamos en ti, te damos gracias. En el maravilloso nombre de Jesús oramos y decimos amén. Tomen asiento, por favor. Bien, esta predicación a lo mejor, o el tema ya lo he escuchado más de una vez, pero ¿cuántos se identifican con que a todos nos gusta ese sentir, esa satisfacción de conquista? Este lunes pasado fue día de... ¿Pero qué sería en español el memorio? Es Día de los Caídos. ¿Cuántos soldados han muerto, no solamente americanos, sino de todo el mundo, por las guerras que hay en el mundo? Y muchas de estas guerras son para conquistar. Nosotros, inclusive como humanos, pues tenemos también ese espíritu de conquista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habemos en esta noche representadas aquí 7 familias, parejas. Y alguna vez usted conquistó o lo conquistaron, pero hubo conquista. Y ya hubo algo de satisfacción. A lo mejor conquistó un buen trabajo. Sin embargo, hermanos, leíamos que en Cristo somos más que vencedores. Entonces ya de por sí, imagínese usted, ¿cómo se podría decir esto? La historia que tenemos, que somos hijos de un rey de conquista, de un rey poderoso. O sea, no hay derrotas en Dios. Amén. ¿Se ha puesto a pensar? Dice que somos más que vencedores. O sea, no solamente que vencemos, sino que más que vencedores. Somos familia del mero mero. Entonces nos debemos de sentir que en esa satisfacción que podemos lograrlo todo. Hay una historia en la historia hablan de un hombre llamado Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Y este hombre tenía una frase. En el mundo conocido de Alejandro Magno, él conquistó casi todo el mundo que existía en aquella época. Y él tenía una frase. Y él decía esto: llegué, vi y conquisté. Y se hizo famoso con esa frase. Porque él llegaba a un lugar a conquistar, entonces decía, llegué, o sea, ya llegué aquí a donde voy a conquistar, ya vi y ya conquisté. 3 cosas, nada más. Y no había quien le pudiera resistir a este hombre, Alejandro el Magno. Nosotros
¿Estaremos, hermanos, logrando todo lo que nos proponemos en la vida? Fíjense, yo creo que todos tenemos un ser que está batallando con las cosas del Señor, que a lo mejor no quiere venir a la iglesia, no quiere que le hables. Ahí tienes una batalla. ¿Será posible conquistar eso? ¿No se oyen los amenes? ¿Será posible? Es que nos ponemos a la mano de Dios, hermano, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, los padres, escúcheme, poder conquistar. No lo que yo creo, no lo que usted cree, lo que dice la bendita palabra del Señor. ¿Cómo nosotros y podemos conquistar todos los que lo tenemos en el precioso de Jesús? Bien, esta prédica está en Josué 1. Abran su Biblia, por favor, en Josué 1:8. 1, 2, 3, 4 puntos. Me dan un amén cuando lo tengan. Josué 1:8. Apartará de ti tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que En él. en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿cuál es el subtítulo que dice ahí en ese donde estamos leyendo? ¿Preparativos para qué? Para la conquista. Entonces les doy la antesala. ¿O cuándo fue que estas palabras se escribieron ahí? Cuando el pueblo de Dios, guiados por Josué, estaban por entrar a la tierra prometida. Van a cruzar el río Jordán y esta palabra se la da Dios a su pueblo y a Josué. Entonces ellos venían a conquistar una tierra que ya Dios les había preparado para ellos. Pero fíjense, vean ustedes que Dios, ese Dios tan bueno que nosotros tenemos, les había prometido una tierra, pero ellos tenían que conquistar. ¿Amén? Vámonos paso a paso. Qué fácil hubiera sido que ya hubieran estado las casas construidas, las calles pavimentadas, las huertas sembradas, los corrales llenos de animales, y el pueblo nomás llegó y se sentaron en mi tierra no se usan mucho las hamacas, de donde yo soy, del norte de México. Mi esposa siendo salvadoreña, ahora que conozco el sur de México y Centroamérica, las hamacas no faltan. Imagínense, llegaron, ya estaban las hamacas puestas y ya nomás llegó el pueblo de Dios, nomás a pasearse en las hamacas, ya tenían todo listo, las gallinas ya estaban poniendo huevos. Es más, hasta la sopa estaba en la estufa ya lista. Qué fácil hubiera sido, ¿verdad? Pero fíjense, para que usted vea, nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Si tú quieres conquistar algo, Dios ya venció. Cristo dijo, consumado es. O sea, ya lo hice todo. Pero tú tienes que levantarte, cruzar el Jordán y conquistar. Amén. Entonces, sea lo que sea, si es del Señor lo que tú estás buscando y estás queriendo conquistar eso, vamos a seguir la palabra del Señor paso a paso, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero lo primero que aprendemos en esta hora, conforme a la palabra del Señor, es el pueblo de Dios llegan y ahora tenían que conquistar. Ahora nosotros estamos aquí, ya conocemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, ya tenemos todo. Ahora vamos a conquistar. Entonces, lo que leíamos en Josué 1:8, la hermana nos leyó y decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Muy bien, hermanos. El paso número 1 para nosotros conquistar es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Este es el libro de la ley. ¿Y qué está diciendo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué está diciendo? No solamente leyéndola. Nunca se apartará de tu boca. Hablándola. ¿Amén? ¿La estás hablando? ¿Qué es lo que tú hablas en el día a día? Fíjense. Sus maravillas que Él hace para nosotros. Pero bien simple. Cuando... Como llegas a Cristo. Amén. Tratando a Cristo, tienes que arrepentirte porque es la única manera de entrar al cielo.
Cuando la gente te pregunta, ¿cómo estás? Bendito sea Dios, muy bien. Muy bien. Otra persona, ¿cómo contesta? No todos contestan igual. ¿A poco todos dicen, oh, maravillosamente bien, gloria a Dios, aleluya? No, no es cierto. Hay unos que dicen, me siento mal, estoy triste, estoy mal, más o menos, ahí la llevo. Esa es la realidad de la vida. Ojalá que todos dijeran, oh, bendito sea Dios, estoy en victoria. No hay... Sí, pero la verdad es que hay un subir y bajar en todas partes. Hay veces que la gente se levanta y dice, ¿cómo estás? Pues más o menos, no me siento nada bien. Pero independientemente, ¿qué es lo que estamos declarando con nuestra boca? Les dije yo, tenemos ahí de repente una persona que amamos, que no quiere venir a la iglesia, que está en problemas. ¿Qué es lo que estás declarando con tu boca referente a esa persona? No, yo creo que nunca va a venir a la iglesia. No, yo no creo que va a aceptar al Señor. No, está bien mal. Tenemos que empezar a cambiar nuestro vocabulario y hablar, ¿qué, hermanos? Fíjense, la influencia que tenemos, si nos ponemos a ver la televisión y luego venimos a la iglesia, venimos empapados de todas las malas noticias que están ocurriendo en el mundo hoy en día, de toda la negatividad que hay. Pero si tú te la pasas leyendo la palabra del Señor, y eso es lo que estás hablando, algo va a cambiar. Y sabe que mientras yo preparaba este mensaje, me puse a meditar en el Señor, y luego el Señor me llevó a esta escritura, Mateo 26, 73. Esto fue cuando Jesús fue arrestado, y luego Pedro se viene a ver donde estaba Jesús en el patio del sumo sacerdote, donde lo tenían arrestado. Y luego dice ahí, Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué le estaban diciendo al apóstol Pedro, hermanos? ¿Pero qué le estaban diciendo? Oye, ¿lo distinguieron por qué? Porque hablaba como Jesús. Ahora, yo no sé si ustedes lo sabían. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche del país donde sea usted, pero es de la costa, del mar? ¿Cuántos? ¿La hermana? Yo no sé si sea cierto, pero lo que la gente dice es que la gente más mal hablada son los de la costa. Porque se gritaban de barco a barco y pues usted se imaginará cómo hablarían. Pero Pedro era pescador. Y usted sabe el espíritu impetuoso de Pedro, que siempre era muy arrebatado y toda la cosa. Pero ahora, después de haber estado un tiempo con el Señor, después de haber estado con el Maestro por 3 años, ahora ya había cambiado algo en Pedro. A manera que con el simple hecho de hablar, ya Pedro hablaba diferente. Y yo no creo que se estaba refiriendo al acento de Pedro o a... ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que la gente notaba en Pedro, hermanos? Y yo digo que también hablaba lo que estaba escuchando de su maestro, Jesús. ¿Estamos nosotros hablando, hermanos, esto en el día a día? La gente te conoce como una persona que cuando te acercas a ellos, en todo momento estás hablando, ¿qué? ¿La palabra del Señor, hermanos? Alguien te viene a contar un problema e inmediatamente tú agarras algo de la Biblia y dices, mire, no se preocupe, la Biblia dice, quizás, le suelta el versículo. Estamos hablando, hermanos, porque para conquistar, leíamos en Josué 1:8, nunca. ¿Cuándo se debe de apartar la palabra del Señor de nuestra boca? Nunca. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el supermercado, en la casa. Ahí le va otra, en el problema, en la enfermedad, en la dificultad, nunca. Y nos olvidamos de repente, hermanos, de la Biblia. Amén. Pero para nosotros conquistar, acuérdese, más de una persona, en el nombre del Señor, yo declaro que se va a acordar de esta escritura cuando usted esté en ese momento difícil y usted dice, yo tengo que conquistar esto. Oiga, ¿cuántas veces hemos llegado al punto en que de repente llega la aflicción a nuestras vidas, llega la enfermedad?
Dice, no es para vanagloria, sino es para glorificar el nombre del Señor. Hace, yo creo que 1 año y fracción, yo me operé las 2 rodillas. No era operación delicada, sino es eso que le corrigen ¿el qué? El menisco, así se dice en español, sí, exactamente. Es como un cartílago que va en la rodilla, entre los 2 huesos, es como lo que ayuda para que no pegue hueso con hueso. Cuando el hueso con hueso estaba pegando o rozando, es un dolor que yo no podía ni siquiera dormir donde las 2 rodillas hicieran contacto, parecía que hacían cortocircuito. No podía dormir, un dolor. Fui con el doctor. Entonces me dice el doctor, mire, si le opero una, tiene que esperar no sé cuánto tiempo a que recupere, y luego para operarle la otra. No, le digo, doctor, voy a estar como 3 meses tirado en la cama, yo no aguanto estar en la cama. Entonces, de una vez las 2. Entonces, ya me manda a hacer exámenes de todo, y me acuerdo que cuando fui a hacerme los rayos X, me dice la enfermera, ¿por qué te estás haciendo rayos X de las 2 rodillas? Le digo, es que me voy a operar las 2. Y luego me dijo me dijo en inglés, ¿cómo? Me dijo como era un daredevil, yo no sé, yo no sé qué era eso, el diablo, que no le tiene miedo al diablo, no sé, pero ahí me dijo, ¿you're a daredevil? Le digo, pues no, más bien soy más que vencedor en Cristo Jesús, no soy del diablo. Pero me dijo como que se le hizo mucho que las 2 al mismo tiempo. Y yo bien así, no, dele. Pues me opera el doctor y toda la cosa, y me dijo, 1 mes en la cama sin movimiento, nomás con una cosa que no se podían doblar las rodillas y con ¿cómo se llaman? Muletas y quién sabe cuántas cosas. Y te pones hielo y te pones una maquinita que te dé quién sabe. Toda la receta. Entonces ya llegué a la casa y después de la operación, en 3 días después era el domingo y me tocaba predicar. Y Rafi me dice, oye, ¿quieres que te cubra o vas a venir? No, le digo, así déjele. El domingo por fe y en el nombre de Jesús, yo voy a caminar. Jesús en 3 días se levantó de la muerte, así es que yo creo que Él me puede levantar de la cama. Y 3 días después, hermanos, de haberme operado, las 2 rodillas, yo lo declaré con mi boca. Yo lo creí en mi corazón. Yo lo confesé, convencido. Y en el 3er día yo me subí al carro con mi esposa y ahí, o sea, parecía bebé de esos que apenas están queriendo caminar, pero sin muletas y sin nada. Me subía cuando tenían la tarima allá atrás en la iglesia. Pero a lo que quiero llegar, si estamos confesando, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Lo estamos confesando en todo tiempo, hermanos? No solamente aquí en la iglesia, todo el mundo grita, amén, aleluya, gloria a Dios y todo lo demás. Pero cuando estás en el problema, ¿estás declarando la palabra del Señor? Cuando estás en la dificultad, cuando estás en la enfermedad, cuando estás en ese momento difícil de tu vida, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Número 1, ¿qué sigue? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. ¿Qué cosas, no? Te acuestas meditando y te levantas meditando. ¿Y qué es meditar? Pues es traer en la mente constantemente lo que estabas hablando. ¿Sí? O sea, estuviste hablando la palabra del Señor todo el tiempo. Y ahora no solamente que la estabas hablando, sino que ahora la tienes aquí. Le voy a decir una frase y ojalá que estas frases se les vayan quedando, hermanos. El campo de batalla del cristiano, aquí está. ¿O alguno de ustedes se ha agarrado a las luchas con el diablo así físicamente? De que el diablo llegó y le dio un patadón y usted lo agarró y se dieron ahí en la sala de su casa, un tiradero que traían ahí con él. ¿Alguien? Claro que no. Pero aquí, mire, los dardos del enemigo aquí en la mente. El diablo está constantemente bombardeándote. Cuando tú y yo meditamos en la palabra del Señor, se convierte en un escudo para que ahí estén pegando los dardos del maligno. ¿Y sabe por qué le digo esto? Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando el diablo le decía una mentira, Jesús decía, escrito está. ¿Sí?
Jesús la tenía no solamente en su mente, sino en su corazón. La palabra del Señor. Escrito está. Entonces nosotros estamos meditando en la palabra del Señor. Y les voy a contar esta historia bien cortita. Ahorita tenemos en México a López Obrador. Antes de López Obrador fue Peña Nieto, y luego antes Calderón, y antes de Calderón Vicente Fox. Entonces Vicente Fox era así medio arrancheradón, así de que de repente se le ocurrió una cosa y lo que se le venía a la cabeza eso decía. Y luego dicen que Vicente Fox fue a cambiar un cheque al banco. Y todo el mundo sabía que era el presidente y se le olvida la cartera a Vicente Fox. Entonces cuando quiere cambiar el cheque le dicen, oiga, sabemos que usted es el presidente, pero tiene que comprobarnos pues con una identificación que es usted. Pues no traigo la cartera. Dice, pues mire, ya una vez llegó un futbolista famoso, ¿cómo se llamaba uno que metía goles? Cuauhtémoc Blanco, y también se le olvidó, entonces pues lo pusimos a que tiraron un penal y aquí el jefe del banco se puso en la portería y la tapó, entonces pues supimos que sí era él. Y luego después llegó Julio César Chávez a cambiar un cheque, tampoco no traía cartera, entonces se dio un round con el jefe y también lo noqueó, entonces supimos que era él. Y luego le dice Vicente Fox, pues nomás se me ocurren puras tonterías. Dice, ¿cómo quiere el billete? ¿Billete grande o billete chico? O sea que lo que estaba pensando, dijo, nomás se me ocurren puras tonterías. ¿Qué estamos pensando, hermanos? En el día a día. ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos escuchando? ¿Amén? Por eso es que en veces tenemos tantos problemas, porque no le damos cabida a la palabra del Señor. Primeramente no la estamos hablando y segundo no la estamos meditando. Entonces como no estamos meditando en la palabra del Señor, es como si una casa estuviera vacía. Y entonces llegan toda la negatividad del mundo y la acumulamos en la cabeza. Yo, gracias a Dios, yo nunca fui de telenovelas. Me acuerdo que en los tiempos que yo estaba en la secundaria llegábamos a la casa y mi mamá estaba viendo alguna telenovela, pero nada que ver las telenovelas de antes con las de ahora. Yo me acuerdo mi mamá veía una que se llamaba Los ricos también lloran y cuando los hijos se van y puras de esas, que era un trama totalmente diferente. Hoy en día es puro adulterio, puro engaño, pura basura. O sea, no hay una cosa buena en todo lo que hay. ¿Alguna vez usted ha visto, por ejemplo, un programa que hay a blanco y negro de Andy Griffith? ¿Cómo se llama? ¿Así se llama eso? ¿Andy Griffith? Así se llama. ¿Alguien ha visto un capítulo de esos? Todos los días lo viene, hermano. Amén. Hermano Alfredo, en eso tiene tanta razón. Me recordé que había una novela que hizo el que era de los policías que andaban en la moto y que hizo una telenovela en México. En ese tiempo yo trabajaba en un nursing home y se trataba de la infidelidad de esta persona y la pareja. Y hubo tanto que entró en la gente, en las mentes de las personas, que yo le juro que en ese convaleciente, en este nursing home, yo creo que la mitad de las enfermeras les fueron infieles a sus maridos, tanto ellos como ellas. Wow. Y una compañera decía, no, es que mira lo que ven, me decía yo, sí, tiene esto, se la cree la gente. Entonces eso es lo que influye al mundo. Sí. Cuando nosotros estamos meditando en la palabra del Señor, hermanos, entonces esa es la defensa que tenemos contra todas las mentiras y todos los engaños del diablo. ¿Sí, hermana? Wow. Ahora, hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, usted y yo que fuimos lavados con la sangre preciosa del Cordero, estaremos no solamente hablando la palabra del Señor, sino meditando en ella. Fíjense, en los salmos, casi en todos los salmos, viene una palabra, al final de cada salmo se dice Selah. Y yo me recuerdo que yo recién convertido, porque yo siempre tuve como esa inquietud por la palabra del Señor. Y yo leía, entonces vine y le pregunté al pastor Torres,
Y me explicó, pero la verdad no me dejó muy convencido. Entonces yo empecé a indagar, me fui a comprar libros, me fui a buscar, hasta que descubrí exactamente qué significa esa palabra. Al grado de que yo lo he compartido con mucha gente. Selah significa meditar en esto. Usted lee un salmo y lo que la Biblia le está diciendo, la misma Biblia le dice, haga una pausa, o sea, no siga leyendo, medite en lo que acaba de leer. Fíjese qué cosas. Selah. Búsquelo un día, póngase de pura curiosidad en los salmos y al final de la mayoría de los salmos viene esa palabra Selah. ¿Qué quiere decir? Meditar en esto. ¿Estaremos nosotros meditando? La definición de meditar sería algo como preocuparse, pero en el lado positivo. Cuando usted trae una preocupación, no deja de pensar en eso. Por ejemplo, si ahorita anunciara el presidente Biden, ¿saben qué? Rusia nos acaba de declarar la guerra. ¿Cómo se llama que nadie puede salir a la calle? ¿Cómo le llaman a esa ley? Toque de queda. Toque de queda, porque no sabemos que Rusia va a lanzar un cohete en cualquier ratito. ¿Cómo estaríamos, hermanos? O sea, algunos van a decir, no, que quién sabe qué. Pero la verdad de las cosas es que nos preocuparíamos. Las tiendas cerradas, las gasolineras cerradas, y esperando el bombazo en cualquier ratito. Entonces estaríamos preocupados constantemente. Preocupados, pero tratando de estar bien con Cristo, porque aunque veamos, Amén. porque veamos, dice la Sagrada Escritura que nada nos apartará del amor del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación. Amén. Si estamos bien con Cristo, que truene. Amén. Así sea. Pero mientras sean peras o sean manzanas, más de uno se van a preocupar. Yo decía, ojalá que todos estuvieran en esa madurez espiritual. Pero usted tiene mucha familia. ¿O todos están iguales? ¿Todos son puros graduados de cristianos al 100%? No. Todos tenemos familia, mi hermano. Sí, amén. Todos tenemos familia. Pero- Yo tengo cinco hijos y todos los tengo en Cristo y son cristianos y todos se han caído. Pero Amén. la Sagrada Escritura dice que si crees en mí serás salvo tú y toda tu casa, y esa es una promesa. Entonces nosotros tenemos que seguir pidiéndole a Dios por esa promesa. Amén. Tarde que temprano tienen que venir al Señor. Ahora, estamos hablando, hermanos, sino que de día y de noche meditarás en la palabra del Señor. Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que para poder conquistar, no solamente es hablar la palabra del Señor, sino que meditar en ella. Y luego les estaba diciendo que somos bombardeados con los pensamientos negativos de todos los días. Hay una guerra en nuestra mente de qué es lo que estamos almacenando, esto o todo lo demás. Amén. Y por más que usted me diga que es la persona más espiritual del mundo, está en un cuerpo humano que lucha, que batalla. Amén. Entonces, por eso es necesario estar escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces yo les estoy dando a ustedes los pasos 1, 2, 3. Primero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Número 2, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora les voy a compartir algo personal. Esto yo lo desarrollé hace mucho tiempo. Cuando yo recién me convertí al Señor, en veces soñaba cosas que no me gustaban. O sea, yo sentía que le fallaba en los sueños al Señor. Entonces de ahí empecé a hacer esto, que me empecé a acostar meditando en la palabra del Señor. Entonces yo me estoy durmiendo, ya estoy queriendo conciliar el sueño, pero en lugar de poner mi mente a preocuparme y decir, ay, no apagué la cafetera, ay, no hice el cambio de aceite, hoy no apagué la luz, no cerré la puerta de atrás. No, ya lo pasado, yo me empiezo a concentrar en la palabra del Señor y empiezo a meditar en ella. Y así estoy dando, como si fuera una lavadora que está dando vueltas y vueltas, hasta que de repente, ya cuando menos pienso, me quedé a medio libro. ¿Amén? Y cuando me levanto, luego vuelvo a prender la computadora y sigo meditando en la palabra del Señor. No le voy a decir que es 24 horas al día, pero trato de estar meditando en la palabra del Señor en cuanto me acuerdo. Luego empiezo a meditar en la palabra del Señor. Cada vez que tengo un problema, trato de buscar algo en la Biblia que me dé el apoyo que necesito. El doctor me dice, estás enfermo.
Yo reprendo eso porque la palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Yo lo creo. Pero entonces, si no declaro y si no tengo esa palabra, nomás voy a creerle lo que el doctor me diga. Entonces no me queda otro remedio más que estar enfermo. Amén. Amén. Entonces, de repente su hijo, su esposo, su mamá, su papá tiene problemas. Usted tiene que declarar algo. Algo que contrarreste toda esa negatividad del mundo, todos los ataques del enemigo. Entonces, número 2, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tercero, para que guardes y hagas. Entonces ahora, de hablar y de meditar, brincamos a la acción. Porque si solamente estamos escuchando y hablando y meditando, pero no hacemos, ¿de qué sirve? Amén. Imagínense ustedes la ironía, si esta fuera una clase para medicina, de aquí van a salir todos doctores y doctoras, que es una de las carreras más largas. Y usted se quemó las pestañas y el cerebro para sacar el título de doctor. Y ya finalmente, examen final, ya pasó, tienen su título de médicos, pero llega y lo cuelga ahí en el garage y se pone a hacer pan. ¿Tiene sentido? No. Usted estudió medicina, ¿para qué? Pues para practicar la medicina. Para curar los enfermos, exactamente. Y nosotros que somos cristianos, ¿será que nomás estamos escuchando la Biblia y hablándola? ¿O también hay que vivirla? Tenemos que vivirla. Amén. Todo el mundo del Señor. Amén. Dice la Biblia que no solamente seamos oidores, sino ¿qué? Sino hacedores de su palabra. Fíjense. Entonces, lo que estamos escuchando, lo estamos poniendo por obra. Si alguna vez ha captado algo de aquí del mensaje y luego dice, no, pues es que el Señor me habló y me dijo que esto. Yo iba a irme por acá, pero la Biblia me dice que me vaya por aquí. Dice la Biblia, dice la Escritura, para nosotros poder conquistar, no solamente estamos hablando, meditando, sino que dice para que guardes y hagas. Entonces la palabra del Señor la guardamos y luego la ponemos por obra. Estamos viviendo lo que estamos escuchando. Y el versículo favorito del pastor Torres, lámpara es a mis pies tu palabra. Y acuérdese, la lámpara es para ver aquí el presente y la lumbrera para ver hacia adelante. Como los carros que tienen luces bajas y luces altas. Entonces la luz alta es cuando usted quiere ver a distancia. Entonces no tenemos temor ni de ahora ni de mañana. Cuando les decía de la guerra, el que vive para Cristo vive y el que muere para Cristo muere. Entonces, conquistando la tierra que Dios nos tiene prometida, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y por último, fíjense hermanos, aquí está la clave. Dice, porque entonces, ¿cómo dice ahí? Harás que. ¿Quién va a hacer prosperar su camino? No. Ahí dice, léalo usted. Salga de la duda. Porque entonces, ¿qué? ¿Quién va a hacer prosperar su camino? Si usted hace todo lo que le acabo de decir conforme a la palabra del Señor, usted va a hacer prosperar su camino. ¿Y todo? ¡Wow! ¿Qué cosas? ¡Qué bendición tan grande! Que podemos hacer prosperar el camino y todo te saldrá bien si es que estás hablando, meditando y haciendo la palabra del Señor. No tiene pierde. ¿De qué nos preocupamos? Entonces, ahora vamos a hacer regresivamente. En el problema, en la dificultad, en lo que tú estás atravesando ahora mismo. No has conquistado eso todavía. Ponte a pensar.
que el Espíritu Santo nos redarguya y nos ayude. ¿Estoy hablando? ¿Estoy meditando? ¿Y estoy haciendo lo que dice la palabra del Señor? Algo está fallando ahí. Porque si seguimos al pie de la letra, dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. O sea, Dios no es mentiroso. Nosotros, en veces estamos haciendo algo mal. Pero dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, fíjese, todo te saldrá bien. Bendita palabra del Señor. Y ahí es donde se aplica que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, y recuerde, somos hijos del gran Rey. No es poca cosa. Y le voy a decir que en este mundo estamos aquí para ser vencedores. En todo sentido de la palabra. Yo lo creo. Declárelo con su boca. Declárelo con su boca. Cuando llegue a la iglesia, cuando salga de la iglesia, cuando vaya a su casa, cuando esté en el problema, crea que usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó, que se llama Cristo Jesús. Amén. Y ya terminando dice, y luego, mira que te mando. Amén. Para cerrar con broche de oro, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Oiga, ¿y si sabe que esto se lo repitió más de una vez? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y otra vez más adelante, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué será esta cuestión de esforzarse, hermanos? Esforzarme, viene de fuerzas. De repente dice, ay, no, ya no tengo ganas. Ya. Esfuérzate otra vez. No has terminado todavía. O sea, saca fuerzas en el Señor. ¿Se recuerdan que les comentaba yo a ustedes? Elías llega desanimado porque lo querían matar y dice, soy el único que queda y me buscan para matarme. Y va huyendo de Jezabel. Llega a una cueva, se acuesta a dormir y ahí Dios le ministra, lo despierta la primera vez, le da de comer, le da agüita y como si fuera un niño chiquito, sigue durmiendo, mijito, estás cansado. Se levanta la segunda vez y Dios le vuelve a dar de comer, le da agua y le dice, levántate y come, que largo camino te resta. O sea, yo te voy a decir cuando termines. El profeta se levantó, comió, tomó agua y de ahí caminó 40 días y 40 noches. Él llegó cansado. ¿Cómo es posible que después de que venía cansadísimo de caminar y de ahí se levanta y camina 40 días y 40 noches? Porque se fortaleció en el Señor. Y dice Isaías que serán como las águilas, correrán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Entonces ahora en Josué nos dice el Señor, dice, mira que te mando que te esfuerces, número 1, y segundo, y seas valiente. Ahora, otra vez, le tengo que poner mi toque personal. Yo tenía la idea de que los superhéroes no tenían miedo, los valientes. Y sabe que una vez iba a predicar de algo de esto de la valentía y fui a buscar la definición de valiente y dice que valiente no es el que no tiene miedo, sino que el que aunque tiene miedo y sigue caminando. Fíjese. Y yo me imaginaba cuando yo era niño, aunque yo sé que eran puras fantasías, que Superman, que Batman y que todos esos héroes, yo los veía así bien machotes y yo decía, esos no tienen miedo. Y yo de niño en veces pues me daba miedo que yo crecí en un pueblo, en los pueblos entre más chiquitos son más supersticiosa la gente. Y yo me acuerdo que decían que ahí se había muerto no sé quién y que se aparecía el ánima de no sé, que una vieja de vestido blanco y que gritando y que la Llorona y puras cosas. Entonces es puro miedo por todas partes. Y yo decía, ¿cómo es que la gente le hace para no tener miedo? Y yo me recuerdo que mi papá me llevó a los 12 años porque iba a abrir un negocio. Entonces mi papá se iba y me dejaba a mí solo. Y mi abuela tenía un hotel,
Pero imagínense, el hotel nomás tenía como 7 habitaciones, pero era un hotel. Del estilo del viejo oeste. Y yo dormía solo, y en ese hotel yo no sé qué hicieron, pero si viera cómo se oían ruidos. De la ventana del hotel había un arroyo, y haga de cuenta que de este lado el hotel estaba a ras del suelo, pero la ventana tenía así como 3 pisos de caída para allá, porque pasaba un arroyo. Yo en veces escuchaba como si los puercos estuvieran subiendo, o sea, escuchaba y que estaban así los marranos como si estuvieran subiendo, y yo con un miedo, muriéndome solo del miedo adentro del cuarto, porque decía, se van a meter los marranos por la ventana. Pero todo estaba en mi mente. Entonces una vez, un amigo de la escuela llevó una pistola de salva. ¿Saben lo que es las pistolas de salva? Que no tiran balazos, nomás truenan. O sea, se ve igual que una pistolita así. Entonces, como mi papá tenía el negocio, yo agarraba dinero de ahí. Mi papá me dijo, agarra lo que ocupe. Entonces le dije, véndemela. Entonces ya tenía mi pistola, aunque no tiraba balazos. Pero cuando escuchaba a los marranos, sacaba la pistola y ¡pa, pa, 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 pa! Para que se asustara. Y me la de creer que yo dormía más a gusto porque pues decía, pues se van a asustar con los balazos. Pero en realidad yo era el del miedo. Pero aquí le está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Y hay veces que vemos al gigante como Goliat y David. O sea, el diablo se presenta, hermanos, como que es un problemón gigante. Y usted se ve de este tamaño. Cuando Goliat se paraba a retar al pueblo de Dios, imagínense a este gigante. Yo les decía que una vez hice la matemática, Goliat medía 2,5 metros en nuestras medidas. Entonces, un peladote, yo creo que casi del alto de la pared aquí, y David, un niño de 14 años. O sea, ¿cuándo iba a comparar? Y luego Goliat se dijo, bola de gallinas, y un montón de cosas que les decía, y todos allá temblando. Así vemos en veces los problemas que nos acechan. Pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y le dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjese. Mira, ¿y quién ganó la batalla? Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Usted cree que esa se aplica para David? Claro, pero yo les decía a ustedes, ya me voy a alargar un poquito, pero Saúl, dice la Biblia, que de todos era el más alto, el rey Saúl. Saúl era el rey y era el más alto de todos. Si hubieran dicho, bueno, pues yo creo que ¿a quién le tocaría enfrentarse a Goliat de todos los del ejército? Pues Saúl, tú eres el mero mero, tú eres el más grandulón de todos. Y yo creo que era el último que estaba hasta allá. Y llega David, un muchachito, y dijo, échenmelo a mí. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se esforzó y fue valiente. Amén. ¿Y nosotros, hermano? Gloria a Dios. Entonces ahora ya están equipados para conquistar, sea lo que sea. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a que realmente seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted tiene una necesidad, petición, sea lo que sea, yo le digo en esta hora que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús en la cruz del Calvario al morir dijo, consumado es, dando a entender que ya todo estaba hecho. Todo. Las promesas del Señor son amén, amén y amén. Yo quiero dar gracias al Señor, mi hermano, porque mi hija está sonando bastante bonito. Gloria a Dios. Rápido y está quedando, ¿qué le digo? Cuando right. Bendito. Pero el Señor ha hecho la obra y yo no tengo cómo pagarme a mi rey, pero su grande misericordia, Él nos escucha. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos, que tenga algo que decir? Aleluya, aleluya, aleluya. Si no, vamos a orar. Les pido por favor nos unamos por fe sobre la lista de oración. Vamos a orar por cada uno de los que están aquí, toda la lista. Señor, venimos a tu trono de gracia en el nombre maravilloso de Jesús y entramos por tu puerta con acción de gracias.
Te adoramos, Señor, porque tú eres grande, tú eres bueno, tú eres perfecto en todo lo que tú haces. Y hasta aquí tu mano poderosa nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha sustentado. Gracias, con todo nuestro corazón, gracias. Ahora, mi Dios de los cielos, escuchamos conforme a tu palabra que en Cristo somos más que vencedores. Yo te pido en el nombre de Jesús que derrames un espíritu, Señor, que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu palabra lo dice y yo lo creo. Y yo lo declaro sobre tu pueblo en esta hora, que no tenemos miedo de nada, que nos esforzamos y somos valientes. Ayúdanos a leer tu palabra, a hablar tu palabra, meditar en tu palabra, pero sobre todo a vivir tu palabra. Señor de los cielos, yo declaro que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Bendigo a tu pueblo que está aquí en esta hora. Yo reprendo toda enfermedad y toda dolencia. Yo reprendo todo espíritu de duda, de temor, de pecado. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven por favor y habita con nosotros y en nosotros. Ayúdanos, acompáñanos. Cúbrenos con la sangre preciosa del Cordero y límpianos de todo pecado. Te pido por nuestros hijos, cada uno de ellos, Señor, yo los declaro tuyos. En el nombre de Jesús, yo creo que tú tienes un plan perfecto para ellos. Yo intercedo por cada uno de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de generación en generación. En el nombre de Jesús, nosotros creemos que tú vas a hacer la obra y lo reclamamos tuyos. Sea lo que sea, en el nombre precioso de Jesús. Ahora, Señor, bendecimos a tu pueblo que está aquí, los que no están, te pedimos por ellos. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, que estés con nosotros cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, al entrar y al salir. Pon un cerco de protección, Señor, alrededor de todo lo que tú nos has dado, como lo pusiste sobre tu siervo Job. Yo declaro que somos hechura de tus manos. Yo declaro que estamos bajo la sombra del Altísimo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, pedimos todas las cosas, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.